cordial saludo, profesora. Soy la alumna Andrea Jayo, del quinto L, y en esta oportunidad voy a exponer sobre Arguedas, el encuentro de dos mundos. Primero veamos un organizador del ensayo. Sus clases. Puede ser crítico, expositivo, argumentativo, filosófico, literario o científico. Sus características. Manifiesta las ideas del autor. Puede ser una temática variada. Las ideas basadas en investigación y conocimiento personal. Incorpora la argumentación y la reflexión, dirigido a un público en general. Diferenciamos. El tema es de lo que tratará el texto. La tesis es la postura frente al tema. Argumentos son las razones para defender la tesis. Tenemos tipos que son autoridad, experiencia personal, científica y apelación de sentimientos. En su estructura tenemos el título, introducción, desarrollo y conclusión. El ensayo argumentativo es un texto escrito que tiene como finalidad persuadir o convencer a sus lectores sobre una serie de ideas expuestas. Acá vemos un ejemplo de una tesis. Tenemos el título, párrafo de introducción, desarrollo o párrafos de argumentación, párrafo de conclusión. Tenemos el tema, que es ¿por qué debemos reutilizar y reciclar? Tenemos la tesis, que serían: son evidentes en el cambio climático que todos podemos reconocer. Es necesario actuar de manera constante e inmediata a través de acciones que están en nuestras manos, reutilizar y reciclar. Tenemos el argumento 1, que es ¿por qué reduce las cadenas de producción que generan contaminación ambiental, por lo tanto favorecen nuestro planeta? Tenemos el argumento 2, que es, según el Ministerio del Ambiente peruano, podemos reducir la proliferación de desechos y las cadenas de producción de nuevos bienes. Y tenemos el argumento 3, que es, nos hace evaluar cuáles son nuestras verdaderas necesidades y cuáles han sido creadas por el mercado. A continuación mostraré los organizadores de las obras de José María Arguedas. El sexto. Su autor es José María Arguedas. El tiempo es narrador protagonista y en primera persona. La obra fue escrita en 1961, su género es narrativo, su especie novela, y el tema que trata es sobre la injusticia que se cometen dentro de una prisión, como el dolor, la angustia, el sufrimiento y la muerte. Los personajes principales son Gabriel, Alejandro Cámac, Juan, Francisco Extremadoiro, el piurano Policarpio Herrera, y los personajes secundarios son Luis, Pedro, Torralba y el Clavel. Las acciones. Gabriel ingresa a la prisión de Sexto, es introducido en una celda que compartirá en adelante con Alejandro Cámac Jiménez. Él le dice que en el primer pabellón están los vagos, en el segundo piso están los delincuentes más avesados y en el tercer piso se encuentran los presos políticos. En esta obra se narra la muerte del pianista, la violación de Livio Tasaico por parte del negro Puñalada, la muerte de El Pato por manos del piurano, el suicidio de Pacasmayo, la muerte del japonés, la locura del delincuente Clavel, y termina con la muerte del negro Puñalada. En Jaguar Fiesta. La obra, su autor es José María Arguedas, fue escrito en 1941. Su género es narrativo, especie novela y el tema a tratar es la realización de la corrida de toros al estilo andino. Los personajes principales son el Misitu, los Barayocas, las que son las autoridades indígenas de Puquio, don Julián, don Pancho y el subprefecto. En las acciones se narra de un tiempo en que la ciudad de Puquio y los lugares aledaños eran propiedad de los ayllus, los mismos que después fueron invadidos por mistis, quienes se apoderaron de las tierras de cultivo para convertirlas en pastizales para el alimento del ganado. Se narra también las preparaciones para los Turupica, en el marco de las celebraciones por el aniversario patrio, y se describe el Misitu, el toro montaraz, el cual debe ser traído por los indios desde la Puna hasta el Coso. Aparecen los problemas cuando el subprefecto prohíbe por mandato del gobierno central que la fiesta sea a la manera india. El pueblo puquiano impone finalmente su tradición y traen un torero limeño a Puquio. El torero español es abucheado y en su lugar entran al coso los toreros puquianos para lidiar a la manera india
ante lo cual el subprefecto y las demás autoridades no se atreven a oponerse, temerosos de la reacción de la muchedumbre. Todas las sangres. Su autor es José María Arguedas. Los valores que se observan en la obra son la defensa por nuestras raíces indígenas, el orgullo por nuestros antepasados y la no discriminación. La obra fue escrita en 1964. Su género es narrativo, su especie novela, y el tema a tratar son los antecedentes y consecuencias del descubrimiento de una mina por un gran hacendado. Los personajes principales son Don Fermín, Don Bruno Aragón, Demetrio Rentón, Don Andrés Aragón, y los personajes secundarios son Doña Adelaida, Antonino y Perico. Las acciones. A partir del suicidio del gran hacendado Don Andrés, uno de sus hijos, Fermín, tratará de encontrar un yacimiento de plata en su mina, Aparcoara. Luego de encontrarlo, Hernán Cabrejos logrará quitarle su mina. A causa de esto, el pueblo de San Pedro se vendrá afectado por el descubrimiento de esa mina. Fermín se retirará del pueblo yéndose a Lima. Su hermano decide vengarse por lo que él había causado y decide dejarle su hacienda, la Providencia, a su administrador Demetrio Rentón, haciendo este sí que mate al su hacendado y hiera a su hermano, terminando él en la cárcel. Los ríos profundos. La obra, el autor es José María Arguedas, fue escrito en 1958, su género es narrativo, especie de novela, y el tema a tratar es el conflicto entre el mundo indígena y el occidental, la violencia racial y social, el sistema dominante y opresivo de la educación. Los personajes son Ernesto, Gabriel, el Viejo, Padre Linares, Antero, Áñuco, Lleras, Doña Filipa, Palecitos, Marcelina, La Opa y Hermano Miguel. En las acciones. El relato empieza en el Cusco, ciudad a la que arriba Ernesto y su padre, en busca de un pariente rico denominado el Viejo, con el propósito de solicitarle trabajo y amparo, pero no tiene éxito, entonces reemprenden sus andanzas en Abacay. Ernesto es matriculado como interno en un colegio religioso. Él tendrá que convivir con los alumnos del internado donde priman normas crueles y violentas. También vivirá el amontamiento de un grupo de chicheras exigiendo el reparto de la sal y la entrada en masa de las colonos a la ciudad, que venían a pedir una misa para las víctimas de la epidemia de tifus. Originará en Ernesto una profunda toma de conciencia, finalizando cuando Ernesto abandona Bancay y se dirige a una hacienda de la propiedad de El Viejo, situada en el Valle de Apurímac, y espera el retorno de su padre. Y por último, el poema A nuestro Padre Creador, Tupac Amaru. El autor es José María Arguedas. Fue escrito en el año 1962. En él hallamos que a lo largo del poema hallamos metáforas que reflejan elementos culturales de la cultura india y que crean un mundo representado que une el mito y la historia. Dedicado. Es un canto dedicado al prócer de la independencia del Perú, José Gabriel Condorcanqui, más conocido por su nombre, Tupac Amaru II. Fue originalmente escrito en quechua y traducido por el propio José María Arguedas. El ensayo sobre Arguedas y el encuentro de dos mundos. La visión de Arguedas sobre la discriminación en el Bicentenario. La visión de Arguedas sobre la discriminación en el Bicentenario mostrará a los peruanos la realidad que debemos frenar. La pandemia del COVID-19 ha demostrado el panorama que muchas personas no querían ver, la discriminación a nuestro propio pueblo. La discriminación es un problema aún presente en nuestra sociedad, que impide a las personas afectadas gozar de sus derechos con total libertad. En el Perú, en medio de la pandemia, lamentablemente salió a relucir lo mucho que aún abundan los actos discriminatorios por la falta de valores, educación, empatía y por el sentimiento de sentirse superior a otra persona, del cual muchos peruanos no son conscientes de ello. Es luctuoso que en este bicentenario, a pesar de los múltiples retos que nos hemos enfrentado, aún existan estos comportamientos. En los últimos tiempos, parece ser casi invisible la discriminación que ha sufrido el hombre del Ande. Sin embargo, la llegada del nuevo presidente en el año del bicentenario causó rechazo inmediato por muchas partes de la población. La mayoría de las críticas que recibía no era por su gestión, sino por su apariencia, forma de vestir y hablar. Lamentablemente, las personas de provincias también fueron atacadas duramente. Esta discriminación a las personas que pueden lucir diferentes a uno podemos encontrar en una de las obras más conocidas de José María Arguedas, la cual es Los ríos profundos.
en la cual nos muestra el conflicto de los dos mundos y en cómo nos pide que respetemos y revaloricemos a los otros. De igual manera, en la obra Toda la sangre se retrata el conjunto de la vida peruana, por medio de la representación de escenarios sociales de todo el país, aunque se sitúa principalmente en la sierra, dándonos el mensaje de que la cultura indígena no debe ser destruida, sino todo lo contrario, para desarrollar una mental revolucionaria, educativa y valorada que proyecte un futuro de bienestar y libertad para nuestro país. José María Arguedas en sus obras siempre ha resaltado una visión interior más rica e incisiva en el mundo indígena. Es así que en su obra Jaguar Fiesta nos muestra la lucha intercultural que tiene varias comunidades. Sin embargo, Arguedas también ha retratado en sus obras las injusticias y barbaridades que se realizan dentro de una cárcel, así como nos enseña los sentimientos que viven allí los recluidos, como lo es el dolor, la angustia, el sufrimiento y la muerte. Y no olvidemos el gran poema que realizó titulado A nuestro Padre Creador Tupac Amaru, en el cual se reflejan elementos culturales de la cultura andina y que crean un mundo representado que une el mito y la historia. Y es especialmente dedicado al prócer de la independencia del Perú, José Gabriel Condorcanqui, más conocido por su nombre Tupac Amaru II. En conclusión, cada persona debe ser respetada, sin importar las diferencias raciales, religiosos, políticos, condición física o mental u otro. Todos tenemos los mismos derechos, todos somos libres de nuestras acciones y no debemos avergonzarnos de quienes somos. Al contrario, sentirnos orgullosos. Aprendamos a valorar y respetar a los demás, para así poder lograr el encuentro de dos mundos, recordando la frase de José María Arguedas. En la medida que el ámbito indígena se difunde y colora a los otros grupos y realidades, en la medida que se proyecta sobre ellos, la diversidad de sangres, cultura e intereses adquiere el frescor rudo de una esperanza inédita y la sabiduría absorta de quien empieza a reconocer su fortaleza. Muchas gracias.